Antes de comenzar, decir que todas las composiciones que veremos a continuación han sido compuestas por Ramin Djawadi y podéis encontrar cada composición en los archivos públicos de Wikipedia llamados Game of Thrones Soundtrack, separados por temporadas. Este análisis es único y propio, ya que no hay análisis de este tipo en internet, y ni siquiera su compositor ha aclarado el significado de sus propias composiciones. Estos significados, aunque se basen en un argumento a priori firme, siguen siendo conjeturas, pero intento siempre darle el mejor significante a cada composición que analizo. Ahora sí, vamos allá. Desde hace unas semanas estoy preparando el siguiente análisis de Juego de Tronos, que tratará de la banda sonora de la casa Stark y de Jon Snow en la temporada 6. De hecho, hace unos días me hallaba maquetando otro vídeo, se vienen muchos vídeos muy interesantes, cuando se emitió el último capítulo de Juego de Tronos. Fue la hostia, el mejor capítulo hasta ahora de la 7ª temporada, pero hay varias escenas que después de un extenso análisis me han flipado y quiero traeros en este vídeo. Quedaros hasta el final porque hay cosas increíbles en este episodio, sobre todo muchísimos paralelismos. Comencemos. Este vídeo va a tratar tan solo de la trama de Jon y Daenerys, aunque me gustaría mencionar que estoy enamorado de Euron. Primeramente analizaré las escenas en sí de ambos personajes y luego analizaré la banda sonora de una sola escena, que es lo que más me ha sorprendido. Comienza el capítulo con un paralelismo que me gustó especialmente: dos buenos amigos que se encuentran de nuevo. The Bastard of Winterfell, the Dwarf of Casterly Rock. Tal y como se vieron de nuevo Robert y Ned en la primera temporada. La primera escena que analizaré es breve. El dragón pasa por encima de Jon justo cuando este dice "pero no soy Stark". But I'm not a Stark. El dragón se usa a modo de presentación de los dragones de Daenerys y como recordatorio de "no eres Stark, eres Targaryen". Aquí las cosas se ponen serias. Paralelismo tras paralelismo. Primero, esta frase de Daenerys: "Os pido que no juzguéis a una hija por los crímenes de su padre". And I ask you not to judge a daughter by the sins of her father. Una frase completamente igual a la que dice Jon en el primer episodio de esta temporada. I will not punish a son for his father's sins. Y la mirada de Jon lo dice todo. Es una escena que apoya a que ambos piensan igual y que no son tan diferentes, tal y como dice luego Davos. Y por último, esta escena. Vemos el primer paralelismo con Rhaegar Targaryen, presumiblemente el padre de Jon. Davos dice que Jon fue coronado y elegido líder no por su línea sucesoria, sino porque creen en él. He was named Lord Commander of the Night's Watch. He was named King in the North. Not because of his birthright. He has no birthright. He's a damn bastard. All those hard sons of bitches chose him as their leader because they believe in him. Tal y como dijo Barristan Selmy sobre Rhaegar en la tercera temporada. When your brother Rhaegar led his army into Battle of the Trident, men died for him because they believed in him, because they loved him. Más tarde, cuando Tyrion y Jon están hablando, vemos otro detalle sobre Jon, el cual se encuentra observando desde un acantilado tal y como lo hacía en el muro. Y finalmente llegamos a la última escena de Jon y Dany en este episodio. Dura tan solo 1 minuto y 50 segundos, pero tiene dos detalles brutales. En primer lugar, cuando Jon le dice a Dany que Tyrion le encanta hablar, Dany le responde que cada uno goza con su fuerte, y Jon aclara que él con el suyo no, el cual ya hemos visto anteriormente cuál es: luchar y matar. We all enjoy what we're good at. I don't. Jon no disfruta matando, y Daenerys le echa esta miradita, porque recuerda lo que le dijo Barristan Selmy de Rhaegar en la 5ª temporada. A Rhaegar nunca le gustó matar, tal y como no le gusta a Jon. De nuevo otro paralelismo. He told me Rhaegar was good at killing people. Rhaegar never liked killing. He loved singing. Y llegamos a lo bueno y lo que llevo analizando horas. El tema que suena cuando Dany permite a Jon extraer el Vidregón. Me sé toda la banda sonora de Juego de Tronos. De hecho, cuando suena un tema en Juego de Tronos, lo analizo y digo, ¿este tema lo he escuchado antes? Y dictamino cuál es el tema que se escucha, ya que hay pocos temas y cada uno se relaciona con algo en particular, con algún personaje, alguna casa, pero este tema cuando sonó no sabía qué tema era. Por lo tanto, comencé a analizarlo. Fijaos ligeramente. Es un tema muy breve, de unos pocos segundos, y tiene dos partes. La primera donde repite 3 acordes y luego tras repetirlos alarga 3 notas. Este tema me ha causado quebraderos de cabeza, pero finalmente he logrado descifrar qué significa y por qué se usa en esta escena. Este tema no tengo ninguna duda que será el tema de Jon y Daenerys esta temporada. Y este es el principio del tema.
Any resources or men you need, I will provide for you. Thank you. So you believe me then about the Night King and the army of the dead? You'd better get to work, Jon Snow. Tras estudiar toda la banda sonora de Ramin Djawadi exhaustivamente, parejas como por ejemplo Drogo y Daenerys o Jon e Ygritte tienen temas para los mismos. De hecho, Jon tiene un tema para él mismo que analizará en otro vídeo llamado My Watch is Ended, tal y como Daenerys tiene uno propio desde la primera temporada que ha ido evolucionando según ha crecido su personaje, llamado Love in the Ice. Pero esta escena se usará el tema del romance entre Daenerys y Drogo, es decir, el tema de Daenerys en la primera temporada, Love in the Ice, combinado con el tema del romance entre Jon e Ygritte, You Know Nothing. El tema de Daenerys usa un instrumento raramente utilizado, llamado duduk, especialmente un duduk armenio, que se usa en los temas dothrakis. En el tema utilizado en esta escena se toca tan solo la primera parte del tema de la Khaleesi, al principio con los típicos instrumentos de cuerda que utiliza la serie. Any resources or men you need, I will provide for you. Thank you. Y ahora, cuando continúa el tema, vuelve a sonar un amago de la primera parte del tema, pero de repente termina en esto. So you believe me then about the Night King and the army of the dead? You'd better get to work, Jon Snow. Este es un acorde del tema de Jon e Ygritte, You Know Nothing, y acaba la escena con la mirada de Daenerys a Jon. ¿Nos está diciendo la banda sonora que este es el destino de ambos? ¿Nos está diciendo que Daenerys es real? Si nos fijamos, suenan los dos temas de los dos romances de Jon y Daenerys, combinados en un mismo tema. Esto es un mensaje brutal de la serie. En un mes, cuando acabe la temporada, el crew de la serie publicará en Wikipedia los temas utilizados esta temporada, tal y como lo llevan haciendo los últimos 6 años. Y me adelanto a ellos, ya que no se ha hecho ninguna declaración de la banda sonora esta temporada. Este tema se llamará Ice and Fire, y será el tema de romance entre Jon y Daenerys. Ojo, es una suposición y una teoría que planteo yo, ya que solo escuchamos unos pocos segundos del tema, y puede que sea de otra cosa, pero tras analizarlo, creo que es bastante claro lo que va a significar este tema. ¿Tú qué piensas? Bueno, aquí acabaría mi análisis de estos dos personajes, al menos este episodio. Y esperemos escuchar más del tema en otros episodios y lo que digo se haga realidad. Por Dios, que se haga realidad. Si os ha gustado este análisis, os pido encarecidamente que lo expreséis en los comentarios y en la barrita de likes, os lo agradeceré muchísimo, y si queréis que más gente se entere de estos detalles de Juego de Tronos, por favor compartidlo. Nos vemos en breves con mi próximo videoanálisis de la serie, el tema de la casa Stark y de Jon Snow. Un saludo y Valar Morghulis. To set the world on fire, I just want to start a flame in your heart.